Bien, otra de las aplicaciones interesantes e importantes de la integral definida es el cálculo de volúmenes de sólidos de revolución. Vamos nosotros a entender un sólido de revolución como aquel sólido que se forma a partir de rotar una región en el plano alrededor de algún eje. ¿Sí? Por ejemplo, nada más como con fines ilustrativos, para que se comprendan ustedes la idea de lo que quiero dar a entender, les voy a mostrar la siguiente animación. Resulta que aquí tengo en el plano XY la gráfica de una parábola, ¿sí? Y igual a x al cuadrado, entre x igual a 0 y x igual a 1. Entonces, como lo que yo pretendo es rotar alrededor del eje X esta región, ¿sí? Entre 0 y 2, entonces voy a ver qué sólido se me va a formar. Entonces voy a tratar de que el sólido, ¿sí? Aquí tengo la animación, entonces observen ustedes que yo tengo la región del plano dado por la parábola, empiezo a rotar alrededor del eje X y se me forma este sólido como un cono. Hagan de cuenta que se trata de un cono o de estos vasitos de papel para tomar, que a veces ponen en los garrafones de agua. Es como un barquillito, ¿no? Yo así lo veo, pero muy muy ancho de arriba. Entonces ese es el sólido que se está formando al rotar esa parábola alrededor del eje X. Un sólido macizo por dentro, ¿no? Entonces es la idea que les quiero mostrar nada más. Que tengo la región ubicada en el plano cartesiano, empiezo a rotar alrededor del eje X y se me forma esta especie de sólido. ¿Ok? Más adelante retomaré esto en un ejemplo. Muy bien, regresando a nuestro trabajo. Ya definimos lo que es un sólido de revolución, es aquel sólido que se genera a partir de rotar una región en el plano formado por una función acotado a un cierto intervalo alrededor de algún eje, en este caso el eje X. Y para calcular esos volúmenes, pues sale a relucir la integral definida. Y hay diversos métodos. Vamos a ver el método del disco, este primer método, el método de las arandelas y el método de los cascarones o las capas cilíndricas. Para ver el método del disco, consideren el siguiente ejemplo. En el plano cartesiano, yo tengo la región definida por esta recta, que aquí se aprecia que es una recta con cierta pendiente, y igual a f de x. Es una recta que yo voy a condicionar a que solamente exista en el intervalo a, b. Es decir, el otro pedazo de recta en todo el plano los borré y me quedé con este pedacito en el intervalo a, b. Entonces yo decido generar un sólido. ¿Qué sólido? Pues el sólido que se forma al rotar toda la región. Es más, lo voy a pintar aquí. Es decir, voy a agarrar toda esta región del plano, ¿sí? Y la voy a rotar alrededor del eje X. Entonces comienza la rotación y se me genera este sólido que está un poco chueco, pero para fines ilustrativos pues creo que sirve. Fíjense que aquí tengo la recta y esta misma recta se refleja en la parte inferior del plano. Entonces aquí vemos cómo se forma este sólido como que un pedazo truncado de cono, ¿no? Como un cono truncado en ambos extremos. Entonces, para calcular yo ese volumen de este sólido generado, ¿no? Aquí supongamos que está A, por acá está B, y este es y igual a f de x. Entonces, imaginen ustedes que yo vengo al sólido formado y con un cuchillo, ¿sí? Parto el sólido y tomo un pedazo de este sólido, ¿sí? Como lo estoy partiendo es sólido, y me llevo ese pedazo para acá. Acá se ve un poco más pequeño, pero lo que yo estoy haciendo es tomar un disco
o una rebanada de todo ese sólido y me lo traigo por acá. Aquí están los extremos, por dentro el sólido es, valga la redundancia, es sólido, es macizo, ¿no? Entonces, este sólido me va a ayudar para encontrar una fórmula, ¿verdad? Del volumen. Entonces, planteo yo lo siguiente. Fíjate que esta parte que yo tomé del sólido es como si fuera un cilindro recto, ¿sí? Y macizo. Entonces, yo sé calcular el volumen de ese cilindro. Pero resulta que como yo estoy tomando una rebanada delgada, esta rebanadita que yo corté aquí la estoy agrandando, ¿sí? Y a esa rebanada yo le voy a llamar como un diferencial de altura. ¿Por qué un diferencial de h de altura? Porque es muy infinitesimalmente pequeño. Yo aquí lo estoy exagerando, ¿no?, en lo ancho, pero pues es muy delgadita esa rebanada, ¿sí? Y este círculo va a tener cierto radio desde el centro, ¿no? Aquí está. Y este va a ser un radio, ¿sí? Va a tener un radio y yo sé calcular el volumen de este cuerpo. Yo sé, lo voy a escribir en términos de diferenciales. El diferencial de volumen va a ser igual a pi por radio al cuadrado por el diferencial de la altura. ¿Por qué? Porque es una de rebanada muy delgadita, es como si no tuviera casi volumen. Aquí lo estoy exagerando. Entonces, pi por radio al cuadrado es el área de la base del cilindro que se forma aquí. Pi por radio al cuadrado es la base del cilindro, multiplicado por la altura de h para calcular el volumen. Pero como la altura es un diferencial, es infinitesimalmente pequeño, entonces este va a ser un diferencial de volumen. Pi por radio al cuadrado, diferencial de altura de h. ¿Ok? Ese radio no es otra cosa que la función f de x. Fíjense aquí. Supongamos que yo parto de aquí del centro, aquí del eje de rotación, y trazo este radio. Entonces, evidentemente, aquí el radio va a coincidir con la función f de x. ¿Sí? Ok. Entonces, para construir el volumen, o la fórmula de volumen, pues no es otra cosa que el volumen es igual a la integral desde a hasta b. ¿Por qué? Porque yo voy a barrer toda la región desde a hasta b para calcular todo el volumen generado, de pi por radio al cuadrado diferencial de h, diferencial de altura. ¿Ok? Pero como ya vimos, el radio pues coincide con la función f de x. ¿Y por qué aquí es un radio fijo? Porque es constante. Sin embargo, acá nosotros vemos que es una función, está variando en cada punto. Por eso el radio es una función, es variable. Entonces nos queda pi por radio, en lugar de poner radio ponemos f de x elevada al cuadrado. Y en este caso, diferencial de x, puesto que es una función de x. Y esta es la fórmula para calcular el volumen del sólido de revolución empleando el método del disco. Para que nos quede un poco más claro el método, vamos a resolver un ejemplo. El siguiente ejemplo dice lo siguiente. Calcular el volumen del sólido de revolución que se genera al rotar la región acotada por la gráfica de y igual a x al cuadrado alrededor del eje x, desde x igual a 0 hasta x igual a 2. Muy bien. Lo primero que debemos de hacer es trazar la gráfica de la región que vamos a rotar. Entonces, trazo aquí mi
mi eje coordenado x, y. Como se trata de un pedazo de parábola vertical que abre hacia arriba, pues la dibujo así, ¿verdad? Aquí está 0. Aquí voy a poner que está 2, ¿verdad? Porque es desde 0 hasta 2. Y aquí identifico rápidamente que esta es la región que voy a rotar. ¿De acuerdo? La voy a rotar alrededor del eje X. Para ilustrar un poco esto, me voy a ir al applet, a la animación de GeoGebra. Entonces, fíjense que aquí tengo en el plano cartesiano lo que acabo de dibujar. Precisamente esta sección de parábola y igual a x al cuadrado, desde 0 hasta 2. Tengo ese tramito. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es empezar a rotar esta región del plano alrededor del eje X, ¿sí? Para ver cuál es el sólido de revolución que se va a generar, ¿sí? Nada más esperemos un poquito a que responda el applet. Estas, como son animaciones, tardan un poquito en reaccionar. Espero que se logre ejecutar el programa. Está tardando un poco. Bueno, pero si no no quiere agarrar, le regresan un poquito al video. Precisamente yo ya había mostrado esta parte de la animación, en la parte introductoria, cómo se forma el sólido de revolución. Es el mismo, es este pedazo de parábola que se hace girar, se hace rotar alrededor del eje X. ¿Ok? Entonces, para no perder más tiempo, se forma ese sólido que ya habíamos observado, ¿sí? Y posteriormente, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues ya identificamos la región del plano que se forma y que hay que calcular. Entonces, lo que prosigue es calcular el volumen. Ya vimos que el volumen se calcula como la integral de pi por el radio al cuadrado diferencial de h. Entonces, fíjense aquí. ¿Cuál va a ser el diferencial de h? Pues yo voy a tomar como una rebanada. Imagínense, esta rebanada, ¿sí? Y este va a ser mi dh, que es en realidad un dx, porque estoy tomando este pedazo sobre el eje x. Y a su vez, el radio va a ser este, r, ¿sí? Desde el eje de rotación hasta la función, que esta función es y igual a x al cuadrado. ¿Ok? Entonces, ¿cómo me queda mi integral? Este es desde a hasta b. Entonces, esta me queda la integral desde a, que es 0, hasta b, que es x igual a 2. De pi por el radio al cuadrado, pero ya vimos que el radio coincide en su extremo con x al cuadrado. X al cuadrado elevado al cuadrado. Es un radio que no es constante, porque si tú mides el radio aquí, pues tiene un valor. Si lo mides acá, tiene otro valor. Si mides el radio acá, pues va a variar, va a tener otro valor. Por eso es variable el radio. Por el diferencial de h. El diferencial de h es igual al diferencial de x. ¿Ok? Pi, como es una constante, sale fuera de la integral y me queda pi veces la integral desde 0 hasta 2 de x al cuadrado es x a la 4, diferencial de x. Integramos, esto es pi por 1/5 de x a la 5 de 0 a 2. Evaluamos en el límite superior y esto es igual a pi sobre 5 por 2 a la 5.
¿Ok? 2 a la 5 o 2 a la quinta es igual a 32. Entonces me queda 32 quintos de pi unidades cúbicas. Si metemos esto a la calculadora para ver cuánto es aproximadamente, 32 quintos de pi, esto es aproximadamente, calculándolo, 20.10 unidades cúbicas. Ya acuérdense ustedes que estas unidades pueden ser metros, centímetros cúbicos, pies cúbicos, dependiendo el contexto del problema. Pero miren ustedes qué sencillo. Partimos de calcular el volumen de un cilindro, ¿sí? Recto. Empleamos la fórmula del volumen para el caso del disco, ¿sí? Y pues encontramos el radio que coincide con la función, el diferencial de h que coincide con el diferencial de x es este ancho. Y pues es integrar, ¿no? Integración inmediata, evaluar los límites de integración y hallar un valor. Entonces, de modo que el volumen que resulta del sólido de revolución que se genera al rotar la región acotada por la gráfica, por la parábola x al cuadrado alrededor del eje x, desde x igual a 0 hasta x igual a 2, ese volumen es aproximadamente igual a 20.10 unidades cúbicas. ¿Ok? Espero que este ejemplo haya sido esclarecedor de algunos detalles y hasta la próxima.